comento que la maestra José nos va a enseñar hoy un poco sobre la reproducción vegetativa. La compañera Elia nos va a hablar sobre las plantas polinizadoras en el huerto. Yo les compartiré otras familias botánicas. Julio les va a hablar sobre otros cultivares, otras variedades de las plantas. Va a hablar sobre plantas aromáticas y medicinales, pero bueno, todo esto enmarcado en esta unidad que tenemos, que es sobre las hortalizas en general, el cultivo de las plantas. Veo que es una de las unidades que más les llama la atención a ustedes, porque pues es como vamos conociendo la diversidad de plantas que podemos cultivar, ya sea para alimento, para cosa ornamental, para cosa de polinización, pero así el objetivo de esto es que ustedes vayan ampliando un poco más su conocimiento para que tengan pues tengan más de dónde elegir, ¿no? ¿Cómo obtengo las plantas para mi huerto? Pues en estos momentos, con esta situación que estamos viviendo, es difícil, nos ha sido difícil obtener muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas, pues no se diga semillas para el huerto. ¿De dónde vamos a obtener nuestras plantas? Bueno, vamos a ver la reproducción asexual que se va a realizar sin semillas. Interviene un único progenitor, aquí no hay la intervención de gameto masculino y gameto femenino, no hay flores, entonces es un único progenitor. Las plantas son idénticas a dicho progenitor y a partir de una parte de la planta se originan nuevas plantas, que hay 4 tipos de reproducción vegetativa. La primera, ¿cuál sería? Tubérculos. Y como ejemplo de tubérculos tenemos papas. Bien, muy bien. El siguiente es cebollas, ajos. ¿Qué tipo de reproducción o propagación vegetativa tenemos aquí en los ajos? ¿Por medio de qué? ¿De bulbos? El siguiente, ¿qué sería? Ahí se ven unas fresitas, que dijimos incluso también que la mala madre también se reproduce de esa manera. Bueno, pues tenemos aquí los estolones, ¿sí? Aquí los estolones, como ejemplo, la fresa y la mala madre. Y el siguiente, los rizomas. Hay 4 tipos de reproducción vegetativa, ¿verdad? Ya habíamos dicho que la reproducción asexual o multiplicación vegetativa va a ser a partir de una célula, de un tejido o de partes de una planta que nos va a dar origen a otra planta completamente igualita, ¿sí? Entonces, aquí no se necesita la intervención de las flores, la intervención del gameto masculino y del femenino, y la formación de la semilla. Entonces, aquí lo que vamos a obtener es la planta a partir de otra planta. En la siguiente, por favor. Muy bien, aquí tenemos ejemplos ya de lo que vimos, ya lo vimos, entonces son los tubérculos, las papas, los ajos y las cebollas bulbos, principalmente, ¿verdad? Es lo que consumimos. Los rizomas, como son el jengibre, los estolones, y puede ser también un fragmento de un tallo, los fragmentos de tallo, que eso ya no es tan natural, ¿verdad? Esto ya lo hace el hombre, lo hacemos nosotros, podemos cortar un pedacito de planta cuando decimos, regálame un piecito de tu plantita, ¿verdad? Ya nos dan un pedacito, ya la metemos en la tierra y eso es un esqueje. Fíjense bien cómo la mayoría son adaptaciones de los tallos. La papa, por ejemplo, es un tallo modificado que se entierra en el suelo y empieza a engrosarse para dar origen a una papa que es ahí donde se almacenan muchos nutrientes.
Lo mismo, bueno, en el ajo son hojas modificadas, igual que estar bajo tierra, ¿verdad? El ajo y la cebolla, los bulbos. Los rizomas también son tallos modificados que crecen horizontalmente debajo en la tierra y que pueden dar origen a otras plantas a diferentes distancias. Los estolones, que son tallos superficiales también, que van a crecer y en el momento en que tocan tierra, pues empiezan a echar sus raíces. Y ya les comentaba acerca de los esquejes. Vamos al siguiente, por favor. Y ya nos vamos de aquí rapidito, porque también hay otra sorpresa. ¿Qué plantas podemos sembrar? Bueno, igual dependiendo de la época, ¿verdad? Acuérdense que las plantas tienen un crecimiento dependiendo del clima, la exposición a la luz, la temperatura, el agua. Entonces podemos sembrar hinojo, la col o el repollo, las coles, apio, lechuga, ajo, cebollas, piñas. Eso es lo que podemos sembrar. Pero bueno, vamos a sembrar lo que más utilizamos, ¿verdad? Porque ahorita igual necesitamos proveernos de cosas importantes para nosotros. Importantes, por ejemplo, tenemos los ajos, las cebollas, el jengibre y el romero que podemos sembrar y que son antibióticos naturales. Ya ahí les paso después la diapositiva para que vean ustedes, no estar leyendo aquí todas las características que tienen, pero son los 4 tienen propiedades antibióticas. Ahorita necesitamos mucho vernos estas sustancias, ¿verdad? La siguiente. Entonces vamos a ver, aquí a grandes rasgos, las propiedades de los ajos y las cebollas, dijimos que tienen varias propiedades, ¿verdad? Los ajos incluso los utilizamos mucho para combatir las plagas de las plantas. Yo lo utilizo mucho también para fortalecer el sistema respiratorio, la garganta, cuando hay alguna infección. Entonces fíjense, son acaricidas, antibactericidas, son antigripales, antiparasitarios, fíjense nada más, inmunoestimulantes, ayudan mucho a apoyar el sistema inmunológico, que ahorita tenemos que tener ¿cómo se llama? Bien fortalecido nuestro sistema inmunológico. Entonces es un vasodilatador, contiene frutosas, aceites esenciales, vitaminas A, B, bueno, el complejo B, vitamina C, vitamina E, adenosinas, sales minerales y mucílagos. Entonces, imagínense todas las propiedades que tiene el ajo. Y teniéndolo a la mano, protege la cebolla, protege el corazón, es aliada contra la diabetes, favorece la digestión, fortalece las defensas también, previene el cáncer, tiene propiedades también antivirales y bactericidas, es diurética y ayuda al cuidado y protección de la piel. Incluso cuando hay problemas en la piel, por ejemplo de acné, se ayuda mucho, no sé, una mascarilla de cebolla en lugar de ponerse la pomada esa que venden para el acné, no me acuerdo cómo se llama. Pero es muy buena como una mascarilla para eliminar el acné. Entonces, ahí lo tenemos, no necesitamos comprar pomadas carísimas, no necesitamos comprar cosméticos, no sé, que nos ayuden a tener y a regenerar la piel. Entonces, ahí lo tenemos. A la siguiente, por favor. Bien, entonces la práctica, la otra sorpresa es que vamos a hacer prácticas, ¿sí? Vamos, no sé si alguno de ustedes ya tiene su cultivo de ajo, su cultivo de cebolla, no, pues vamos a iniciar
y vamos a ver, es muy fácil sembrar las cebollas. En este caso, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una cabeza de ajo. ¿No se le puede dar zoom, Julio, por ahí? Porque se ven muy chiquitas las imágenes. No sé si las alcancen a ver. Bueno, yo aquí, en donde, ¿me señalas, por favor, dónde está la cabeza de ajos? La cabeza, aquí está la cabeza, aquí, bueno, ahí. Necesita el pizarrón. La cabeza de ajos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra cabecita de ajos y vamos a ponerla, aquí se recomienda un envase de PET, ya sea de refresco o chico o de agua de medio litro, y hacer una abertura de la manera que no se nos vaya a caer la cabeza de ajos, que esté nada más en contacto con el agua. En el momento en que la tejido que está en contacto con el agua, es un estímulo para que se empiecen a desarrollar las raíces, ¿sí? Es ahí donde se encuentran las células meristemáticas que van a dar origen y son totipotenciales que pueden dar origen pues, a la raíz y al tallo. En unos 5 días yo creo que ya tenemos las raíces así de grandes y vamos a trasplantarlas. Las trasplantamos en unos 10 días yo creo que ya tenemos nuestras plantas con raíz y las plantamos, las ponemos en nuestras macetas a una distancia de unos 30 centímetros. Entonces, vamos a obtener ahí ya nuestros ajos. ¿Por qué es importante la reproducción vegetativa? Bueno, miren, si se siembra con semillas, yo creo que tendríamos una cosecha de tanto de ajos como de cebollas con unos 6 a 8 meses si se siembra con semilla, porque también se reproducen por medio de semilla. Pero si lo hacemos por reproducción asexual o vegetativa, vamos a obtener este cultivo a los 3 meses. La siguiente, por favor. No, todavía no. Al siguiente, lo mismo vamos a hacer con la cebolla, muy fácil, la ponemos en agua, empieza a echar raíz, ya cuando tiene su raíz, la pasamos a la maceta. Yo aquí también en donde está el vasito, no puse, estaba muy grande la cabeza de agua, sino que había, entonces el vasito me sirvió muy bien. Vean, a los 5 días empieza a echar raíces. A los 10 días ya tiene la raíz más grande. Entonces vamos a trasplantar dientitos, vamos a separar los dientitos. Yo lo hice en una cubeta con agua para para sacar bien y no exponer mucho la raíz al viento. Y entonces, al aire, perdón. Y entonces ya las sembré en una caja. Ahí está en la técnica de 3 bolillos. Ahí, utilizando esa técnica nos caben más plantitas. Entonces, pues ahí tengo mis ajos y del lado izquierdo, abajo del lado izquierdo, pues ahí está mi cultivo de ajos. Ahorita ya están secos ya para utilizarse. Entonces, sí podemos tener nuestro cultivo de ajos y tenemos toda nuestra medicina y nuestra farmacia en la casa, ¿verdad? La siguiente, por favor. Lo mismo aquí les comparto, bueno, cómo se pueden sembrar las cebollas, igual muy fácil, lo mismo que los ajos. Esta cebolla tiene 3 días que la puse en el agua y miren ya cómo lleva su raíz. La siguiente, por favor. Es una práctica que la vamos a ir haciendo, ¿eh? Entonces nos van a decir cómo les va yendo Igual, si queremos cultivar el romero, que también es antibiótico, lo mismo que el jengibre, y que pues nos van a ayudar por todas las propiedades curativas que tienen. Aquí está la infografía de cómo sembrarlos, ¿verdad? Igual, el romero lo vamos a sembrar por medio de esquejes. Cortamos una ramita, buscamos
los nuditos donde están las células meristemáticas que van a dar origen, si está en contacto con el agua, va a dar origen a una raíz, si está en contacto al aire, pues va a dar origen al tallo, ¿verdad? Ramas y hojas. Y pues igual fácil, lo metemos, cortamos la ramita, la metemos en agua, hasta que le salgan raicitas. Y si se puede poner algo de lentejas en el agua las lentejas son enraizantes naturales. Entonces nos ayudan también a que salga la raíz pronto. Ya después la sembramos en la plantita, en la maceta. Igual si podemos sembramos también ahí unas lentejas para que le ayuden las hormonas que liberan las lentejas para que se lleve a cabo el enraice. La ponemos, ya la tenemos nuestra plantita y la estamos regando. No la vamos a dejar al sol directo, sino a media sombra. Lo mismo con el jengibre, igual que la papa. Tiene sus yemas, el tubérculo, lo sembramos tapando toda el camotito menos el brote. Y así lo vamos a hacer lo mismo que con las papas. La siguiente, por favor. El cultivo del romero y el jengibre, el que quiera, ¿sí? Pero sí, vamos a hacer la práctica del cultivo del ajo, la cebolla y las papas, como práctica. Entonces si pueden ir, compartiendo sus fotografías, a ver cómo va su experimento, su práctica. Muy bien. ¿Y pues cómo cultivar las papas? Pues ya está, es muy fácil igual. Las papas tenemos que tener unas papas que tengan ya, yemitas, o brotes. Ese brote va a dar origen, y si no no, las vamos a dejar unos 10 días, una papa, y ya le van a salir los brotes. Esos brotes van a dar origen tanto a tallos como a raíces, que ya después que tenemos los brotes, que ya le salieron los brotes a las papas, pues las podemos sembrar como en macetas grandes que tengan unos 60 centímetros de altura y por 40 de ancho. Pero si no tenemos macetas grandes, bueno, yo no tenía macetas grandes y utilicé un costal. Entonces ahí puse mis papas, ahora sí que mi costal de papas. Que como le hice, bueno, ya tengo la tierra, una tierra que debe ser ideal para todas las plantas, bueno, que tenga suficiente, que tenga retención de humedad y también que sea porosa para que pueda entrar el aire. Y recuerden que las raíces también respiran. Entonces, si tiene todos los elementos y adecuados la papa, pues va a crecer bien bonita. Tenemos entonces, ya tenemos nuestro tubérculo, lo enterramos unos 10, 15 centímetros de la tierra y ya tapamos. Después vamos a ir aporcando. ¿Qué quiere decir aporcar? Cuando ya crece la planta, le vamos a ir poniendo más tierra, a ir cubriendo tallos para que den origen a nuevas raíces. Y pues aquí está mi costal de papas. Ayer coseché y esa fue la cosecha que obtuve de una papa. Así que, bueno, aquí está para que ustedes hagan sus prácticas. Si tienen algunas dudas, bueno, aquí estamos, respondemos al rato, o si no en el chat. La siguiente, por favor. Julio. Espérame, José, porque está atorada esta cosa, ya. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un esqueje. Se hace un corte abajo de los nudos. Los nudos son donde están saliendo las hojas. Y eso, si tiene contacto con la tierra, tierra y agua, humedad, va a dar origen a las raíces. Lo mismo, y ya después se pone en la maceta y ya crece. Ese es un amaranto. Este es un ejemplo. Después tenemos un ejemplo de la mala madre, ¿verdad? Que dijimos que echa sus hijuelos, que es un
tipo de reproducción por estolones. Ahora, el del lado izquierdo, bueno, tenemos aquí, quise ejemplificar lo que hace el hombre. No es una parte de una planta, sino que el hombre son partes de la planta, pero el hombre las induce, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, los esquejes es artificial, no es natural, ¿verdad? Lo cortamos. Las estacas, los acodos y los injertos, que ya después vamos a ver si tienen algún problema, pero principalmente las hierbas se reproducen de esta manera. Entonces, por favor, sí les pido que hagan sus prácticas para que tengamos nuestros ajos y nuestras cebollas. A lo mejor no nos sale la primera, no nos sale la segunda, pero recuerden que todo esto es ensayo y error. Hasta aquí mi presentación y espero que pues les haya gustado. Esta flor moradita, como se dan cuenta, es la familia de las coles, de los rábanos, de los nabos, de la mostaza, de la vaina de pájaro, etc. Esta familia se llama la familia Brassicaceae, pero pues le vamos a decir Brassicáceas a todas las especies que pertenezcan a esta familia. Anteriormente se les conocía como las crucíferas. Y en las dietas o en algunas recomendaciones médicas les van a decir reduzca el consumo de crucíferas. Cuando digan crucíferas se refieren a esta familia de las coles, de los nabos y de los rábanos. ¿Por qué se llama la familia, por qué le decían crucífera? Porque las flores tienen una forma de crucifijo o de crucecita, como esa flor, caray. ¿Qué pasó? ¿Ya se nos fue? Se nos fue. Permítanme. Sí. Ahí está. Ya. Sí. Tenían les decía que les dicen crucíferas porque las flores, como esta flor que está ahí, que es de un rábano, tienen una forma de crucecita. Por eso se llaman crucíferas. La imagen de la derecha es una col morada o una lombarda, que, como verán más adelante, comparte otras características similares. Bueno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de una brassicácea? Bueno, por lo general son herbáceas. Recuerden lo que les había enseñado la maestra José. Las herbáceas no tienen tallos leñosos, son chaparritas, etc. Además, tienen hojas alternadas, es decir, una sí, una no, una sí, una no. Y también tienen las flores en forma de crucecita o cruciformes. Y algo que es muy característico es que los frutos van a ser lo que conocemos como vainas, así como la vaina de pájaro, porque la vaina de pájaro también es una brassicácea. En la imagen podemos ver justo una fotografía de ¿qué era esta? De una brassicácea que me parece que es la colza. Bueno, en este sentido, aquí vemos dos plantas. En el lado izquierdo vemos que tienen unas como hojitas que parecen corazoncitos. Sí. Bueno, pues no son hojitas, son los frutos. Esta planta la hemos encontrado en el huerto que tenemos aquí en el Pilares. Algunos de los que han estado con nosotros recordarán que yo les hablo mucho de esta planta, que es medicinal, que es la bolsa del pastor o Capsela bursa pastoris. La utilizan para enfermedades ginecológicas y como ven, en la base de la planta, ahí tiene las que son hojitas. Los corazoncitos son los frutos, pero las hojitas que están en la base, esas son las hojas verdaderas, y ¿a poco no le notan cierto parecido al rábano? Bueno, pero del lado derecho vemos una planta que es
súper importante. Si los humanos le debemos toda nuestra salud al ratón del laboratorio, todos los cultivos del mundo le deben su salud a esta planta maravillosa que sirve de modelo experimental, que se llama Arabidopsis thaliana. Todos los experimentos que se vayan a hacer para plantas se utilizan en esta planta, que es de la familia de las brasicáceas, es una prima del rábano. Todas las brasicáceas tienen una distribución muy amplia alrededor del mundo, excepto en los polos y en las zonas pues selváticas o semidesérticas, pero por lo general ya son plantas cosmopolitas, es decir, que siempre están cerca del humano. Más o menos hay 3.400 especies de brasicáceas y de ellas se obtienen muchos recursos económicos. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Alguien adivina qué planta es esta? ¿Algún valiente? ¿Alelí? No. ¿Otro? ¿Quién se va a ganar una? ¿Chícharo? No. Casi, casi. Bueno, pues esta planta no es nada más. ¿Mande? ¿Vainilla? Vainilla, no. No, la vainilla es una orquídea que es otra familia, pero este es un vil y simple rábano. Si nosotros dejamos crecer la planta del rábano, va a llegar a su floración y como ven ustedes en la imagen de la esquina superior izquierda, pues es una mata de hierba ahí, pues como de hábito herbáceo, y tiene muchas florecitas en forma de cruz, cruciformes, que son rositas, y después van a generar unas vainitas, que son el fruto, que se llama silicua, y de ahí vamos a obtener las semillas del rábano. En el huerto ya también se nos han pasado algunos rábanos, y ya nos han floreado y sacado semilla. Bueno, aquí tenemos, a ver, ¿quién reconoce la primera de las plantas? Dejen ahí. ¿Cuál? No. La de la esquina superior izquierda. Estoy seguro que las señoras sí saben, ¿eh? La vaina de los pajaritos. Exactamente. Esa vaina de pajarito también es una brasicácea y también una planta de interés comercial. Nosotros, justo también en el huerto, también nos la hemos encontrado así creciendo de manera silvestre, gracias al excremento de los pajaritos, que pues la llevan y la van sembrando sin querer, la van dispersando allá en el huerto. ¿Alguien reconoce la planta de abajo o la semilla de abajo? ¿Alguien? ¿Pingüica? No. ¿Quién da más? Bueno, les voy a soplar tantito. La ponemos a los hot dogs y a las hamburguesas y a la carne. Mostaza. Exactamente, es la mostaza. Como ven, las florecitas casi siempre son de amarillo a rosita a blanquito, más o menos por esos tonos, pero predominantemente son amarillas. Bueno, aquí está un cultivo de mostaza y lo que nos comemos aquí pues es la semilla. Hay otras especies de interés hortícola. Aquí tenemos, por ejemplo, a ver, ¿quién se atreve a decírmelas? A ver, algún valiente. Activen su microfonito para que podamos escucharlo. ¿La primera es zanahoria? La primera es zanahoria. No. José, bájele un punto a la compañera.
No, no es cierto. A ver, a ver. A ver, activen su microfonito si quieren participar. Es rábano. Rábano, Nabo. parecido. Ahí está. ¿Quién dijo nabo? Cierto, es nabo. Yo dije, Toño. Toño. Ya se ganó el auto de hoy. Vamos a rifar. El abajo es betabel. ¿Sí? El de abajo es betabel. ¿Qué creen? Que no. Coliflor. No, es remolacha. betabel. Coliflor. Remolacha. El que sigue, el de blanco. No, el de abajo no es betabel. Es una variedad de rábano que se llama rábano negro. Ujú. Y el siguiente, el de la derecha, Ajá. es una col Coliflor. o coliflor. Coliflor, es una coliflor. Y el La de brócoli. Brócoli, exactamente. Como lo que tienen que notar ahí es cómo las florecitas empiezan a salir de las cabezuelas y también son amarillitas y también tienen forma de crucecita. Ajá, ¿qué otra? Col de Bruselas. Col de Exacto, Bruselas. Col de Bruselas. Y hay una col de Bruselas. Y ya nada más. Con Y morada. la col morada. Bueno. Ahí están. Bueno, como ven, todas estas especies de cultivos son brasicáceas, anteriormente llamadas crucíferas. ¿Qué les parece esta imagen? Ay, bonito. Muy bonita. Está muy padre, ¿no? Bueno, este es un campo de cultivo en Francia y es un cultivo de colza. Ajá. ¿Alguien ha escuchado hablar de la colza? Bueno, si no han escuchado hablar de la colza, seguramente sí la han consumido, porque es de donde se obtiene la mayor producción de aceite vegetal. Ajá. Después de la palma y de la soya, la colza es el cultivo de donde se obtiene mayor cantidad de aceite vegetal. También lo están utilizando para hacer biodiesel, para utilizar coches. Entonces, para que vean ustedes la importancia que tienen cada familia que les estoy enumerando. Un dato que se me había pasado mencionarles es que estos cultivos de rábano y la col tienen un origen predominantemente europeo. Quienes los empezaron a domesticar fueron las etnias celtas. Bueno, por eso los europeos tienen muy arraigado el consumo de estos cultivos. Otra cosa que es importante es que ahorita que estamos en septiembre es cuando empiezan los fríos y estos cultivos son especialmente, ¿cómo les diré?, resistentes a las heladas, a los fríos, incluso hasta la nieve. Si buscan imágenes por internet van a encontrar cultivos de col tapados con nieve y sobreviven bien. Es un cultivo de invierno o de otoño, les gusta la sombra y les gusta la humedad y también les gusta el frío. A mí, por ejemplo, que me da poca luz y tengo mucha humedad, yo creo que voy a empezar ahorita que es a buen tiempo, a germinar algunas coles y algunos brócolis. Yo creo que si consigo nabos, pues nabos también. Bueno, ahora vamos a pasar a otra familia, que es la de los ajos y las cebollas. Anteriormente se les acomodaba en una familia que se llamaba liláceas, pero con los avances en la biología molecular se les ha acomodado en otra gran familia que se llaman las amarilidáceas. ¿Alguien puede describirme qué ve en la imagen?
Amarilidácea. Es una flor que se llama azucena Ajá, y es por camote o bulbo. ajá. Ahí ya le dio al clavo. Bulbo, bulbo. Exactamente. Como mencionaba la maestra José, la reproducción asexual puede ser mediante los bulbos. Y en esta familia es lo más importante, los bulbos. Y si notan ustedes en la imagen, parece como si fuera una cebolla, ¿a poco no? Pero bueno, vamos a ver otros ejemplos para que le noten más parecido. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de amarilidáceas, de parientes de la cebolla o parientes del ajo? Bueno, para empezar, son hierbas, son plantas de hábito herbáceo. No se van a encontrar nunca un árbol de cebolla o un arbusto de cebolla, ¿verdad? Pero todas van a ser de hábito herbáceo. Van a tener otra vez hojas alternadas, quiere decir una así de un lado, una así del otro lado, una sí, una no, una sí, una no. Y van a tener unas inflorescencias. Los que han ido al huerto recuerden que las inflorescencias son un montón, un conjunto de flores chiquitas que parecen que son una sola flor, pero que en realidad son muchas flores unidas. Y dice en pseudo-umbelas. ¿Esto qué quiere decir? Que parecen como sombrillitas, que parecen como si fueran paraguas. Bueno, aquí del lado derecho podemos ver una planta de ajo, podemos verlo en plantación. Aquí hay 1, 2, 3 ajitos visibles. Vemos cómo tienen su tallo y empiezan a irradiar sus hojas y posteriormente dan estas inflorescencias o esta floración de color rosita bueno, vamos a ver la siguiente. Aquí vamos a ver la imagen de una cebolla, de una variedad que no es la cebolla blanca, y vamos a ver cómo primero es una planta de hábito herbáceo, parece una hierba, no es un arbusto porque no tiene tallo lignificado, es decir, maderoso. Tiene estas florecitas muy características en forma de como paraguas o sombrillita. Y vean nada más cómo se nota en medio un montón de florecitas chiquitas. Bueno, estas les gustan mucho a los animalitos que son polinizadores. En el huerto Julio ha llegado sembró cebollas y les llegaron hasta la floración. Esta familia, su principal distribución actualmente, pues ya es alrededor de todo el mundo. Es decir, es una planta cosmopolita. Sobre todo, son plantas cosmopolitas porque gracias a los cultivares, pues es que se han repartido por todo el mundo. La mayoría de estas plantas crecen en regiones más o menos secas que tienen sus estaciones bien marcadas. ¿De dónde salieron estos ajos y estas cebollas? Pues principalmente de Medio Oriente, de la zona de Irán. Yo les hago mucho énfasis en la zona de Persia, porque de ahí salieron muchos de los cultivos que actualmente consumimos, como el cilantro o el limón. Bueno, ¿algún valiente que me quiera enumerar estas imágenes que vemos? Los meros son ajos. Ajá. El otro es poro. Ajá. Cebollas. Ajá. Las de abajo también son cebollas. No, un punto menos. Chalotes. Exacto. ¿Quién dijo? Yo no. ¿Quién? Chalotes. Yo. Pues ya se ganó el auto hoy. Ya me lo llevé yo. ¿Y la siguiente imagen?
Cebollas. No, otro que atinó José. Uy, ¿sí me oyeron? Es el cebollín o la cebolleta, ¿sí? Bueno, como ven, principalmente lo que se consume de esta familia son los bulbos, aunque en el caso del cebollín, pues se comen también las hojitas. Estas cebollas, como mencionaba, bueno, estos primos de las cebollas, originalmente son de zonas cálidas, más o menos secas, pero algunas especies, como el poro, por ejemplo, es un buen cultivo de invierno. Resiste muy bien las heladas, incluso la nieve, y la región donde se cultivan, pues es francamente fría, como la zona de Europa. Igual las chalotas o escalonias, que son las que se parecen a las cebollas de aquí abajo, esas también son, son muy cotizadas en la gastronomía francesa, les gustan mucho, y de hecho estas hasta las podemos conseguir, bueno, yo las he visto allá en el mercado de Jamaica, y estas las pudiéramos empezar a propagar, como dijo la maestra Jos, porque la semilla aquí en México es difícil de conseguir. Otra cosa que ya mi compañero Julio les abordará es las variedades de ajos que tenemos aquí en México. Se nos da mucho el ajo macho, sobre todo en las zonas de Yucatán. Otra cosa que hay que mencionar es que las cebollas, si bien son de un clima cálido y les gusta el sol, también se nos pueden dar en la semisombra, aunque se van a tardar un poco más de tiempo, pero sí se nos van a dar muy bien. Es importante considerar que el ajo y la cebolla se pueden asociar con otros cultivos para repeler algunas plantas. Bueno, las amarilidáceas no solamente tienen un interés hortícola, también tienen un interés ornamental. ¿Alguien reconoce estas plantas? A ver, las señoras me están quedando mal. Que ellas son las buenazas para las flores de adorno. La roja es azucena. Ajá, sí. La de arriba, ay, no sé cómo se dice. Esas las utilizan. ¿Cómo? Agapando. Exacto, son agapandos. Aquí en México los utilizamos mucho, hasta en la Alameda había. Y los del medio. Ay, si le puerca torció el rabo, ¿sabe Dios qué será? Son narcisos. Son los narcisos. Estos narcisos son, son muy apreciados en la jardinería. Son buenas plantas de interior. Pero les pasó lo mismo que a los tulipanes. Las variedades de narcisos más raras cuestan mucho, mucho dinero. Entonces, por ahí, si alguien quiere interesarse en empezar a cultivar narcisos, es un buen cultivo para tener en la casa, y lo mejor es que también se reproducen mediante bulbos. Entonces, ustedes haciéndose de uno, pueden ir propagando y empezar a tener un montón. Después ya no van a saber qué hacer. Bueno, hasta aquí me quedo con esta presentación. Entonces, la clase pasada nos quedamos en las zanahorias y en las variedades que hay de zanahoria. Aquí podemos ver una foto de las zanahorias de colores y ya habíamos comentado que pues en base a su cantidad de carotenos que incluyen es que obtienen esta coloración que las va distinguiendo, ¿no? Entonces, vamos a continuar ahora con lo que son los rábanos. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a comer el rabanito chiquito rojo, que ahora en septiembre pues es bien común para el pozole. Bueno, una costumbre que teníamos que ya no vamos a volver a tener. Entonces, no te desmayes, José. Entonces, el rábano más común pues es ese, ¿no?
Pero pues aquí podemos ver que también hay rábano morado, rábano blanco, rábano rojo, rábano rosa y otras más que ahorita vamos a ver, pero las más como por decir comerciales, pues son estas, ¿no? No tan consumidas en México, pero sí se pueden encontrar. También ahí en Benita Galeana llegamos nosotros a sembrar de este tipo de rábanos, que son a los que les llaman rábanos gigantes. Aquí tenemos un rábano blanco gigante, no lo sembramos, pero sí sembramos unos rojos que tenían esas características. Podemos ver en segundo plano el que le llamamos rábano sandía, que tiene su nombre por esta forma que tiene de sandía y que por dentro es blanco con rojo. Y pues ya el sangre de toro, el rábano negro, los rábanos normales. Entonces pues ya ahorita vamos a ir viéndolos uno por uno. Y pues ya aquí una última foto de todos los rábanos que vamos a ver. Y pues bueno, este es el rábano que le llamamos rábano gigante, que es un rábano alargado, que nosotros lo sembramos en Benita Galeana, pero pues para serles sinceros, nunca lo habíamos, bueno, yo nunca lo había sembrado, pero teníamos semillas de él. Lo sembramos y según yo, suponía que este rábano, como todos los rábanos, tenía que crecer hacia abajo. Entonces cuando empezaba a despuntar le echábamos tierra y hasta que se volvía ingobernable y ya de repente pues ya lo dejamos y hasta lo dejamos florear, ¿no? Pero pues ya después descubrimos que pues justamente la particularidad de este rábano pues es dejarlo crecer hacia arriba, como si fuera una ramita extra. Entonces pues ya por si ustedes lo quieren llegar a sembrar, pues ya les doy aquí un tip. Que no es hacia el fondo, sino esto va a ser hacia, no va a ser como las zanahorias, pues que vamos a tener que dar una buena profundidad para que crezca, sino a este simple y sencillamente le va a gustar crecer hacia arriba. Bueno, este es un rábano blanco, pero si ustedes pueden ver, el rábano blanco, cuando nosotros lo partimos, por dentro pues es una coloración rosada, y pues tiene las mismas características que los otros rábanos. Simple y sencillamente lo que varía pues es su color por fuera, y por dentro es un poco más dulce, porque recordemos que la naturaleza del rábano pues es como que entre picoso y amargo, ¿no? Un sabor así extraño. Entonces este lo va a tener más dulce. Este yo lo he probado en agua. Este rábano lo llegan a hacer en agua. Claro, no le echan muchos rábanos, nada más le echan uno, y le da otro sabor al agua. A ver, déjenle, subo el tamaño también a este. Ok, este es el que les había yo mencionado, que es el rábano sandía. Este rabanito, pues perdón, este es un rábano dorado. De estos rábanos los tenemos ahí en el huerto. Bueno, espero todavía sobrevivan. Estos rábanos tienen una singularidad de que son dorados, pero cuando tú los partes, son blancos por dentro. O sea, este es inversamente proporcional al otro. Ya ven que el rábano normal es rojo, lo partimos y es blanco por dentro. El rábano que es blanco, lo partimos y es rojo por dentro. Este dorado, lo partimos y también va a ser blanco por dentro. O va a ser amarillo. Tiene estas dos vertientes que nos puede decir que es blanco o amarillo. Estos rábanos los utilizamos más que nada para darle una variedad de color a nuestros platillos. Para que cuando nosotros cocinamos y los ponemos estos rebanados, pues se ve muy, muy bonito nuestra ensalada. Y pues ya el sabor, pues ya no va a variar tanto, pero sí le vamos a dar una paleta de colores a nuestra ensalada o a nuestro guiso que va a ser un poco cambiante, ¿no? Aquí tenemos otra foto del rábano dorado. Y este es el que comentaba Misael. Este es un rábano que para conseguirlo nos tenemos que ir a las tiendas de brujería. Porque normalmente no se consigue. Yo lo busco y no lo encuentro. Y siempre que llegan los de las hierbas y eso, o los de la brujería, ellos sí lo tienen. Entonces, pues es extraño porque pues, es un rábano común y corriente. Simple y sencillamente tiene una coloración negra.
y tiene propiedades que, por ejemplo, les voy a platicar. Mi papá tuvo, prostatitis, no podía ya orinar y andaba con un rollo así, ¿no? Entonces lo tenían que operar, pero lo tenían con una sonda. Entonces era muy, muy doloroso porque se le tapaba y etcétera, etcétera. Entonces yo le di rábano negro, le decía yo que se lo hiciera en tiritas chiquitas y se lo pusiera en su ensalada o en su comida, así como si nada más estuviera poniéndole lechuga o algo. Entonces así él se lo iba comiendo. Y en 2 días él aventó la sonda y me llamó por teléfono y me dijo, ¿sabes qué? Se me volvió a zafar la sonda. Y le dije yo, ¿y cómo te sientes? Porque siempre que me llamaba él para decirme de la sonda, pues era de que córrele porque ya no soporto la sensación de no poder orinar y se pone como loco, ¿no? Pero no, lo vi muy tranquilo y le dije, ¿y qué pasó? Me dice, no, pues se me salió. Le digo, ¿quieres que ya vaya por ti al hospital? Dice, no, porque ¿qué crees que estoy orinando? Dice, de a poquito, pero estoy orinando. Dice, déjame y ya vemos. Entonces ya él se siguió comiendo el rábano y pues así lo tuvimos 6 meses más ya sin sonda hasta que lo operaron. Pero pues así que el rábano negro le dio esa oportunidad de poder desinflamar la próstata para que él pudiera orinar sin ningún problema. Entonces, ahí para los que ya pasamos de los 40 años, pues aquí está la solución a nuestros problemas. Y también este es recomendable para los bronquios, para esas personas que sufren mucho de los bronquios ahora en diciembre y etcétera, pues este rábano nos da esa oportunidad de que pues nosotros pues tengamos más fortalecidos nuestros bronquios. Este es un buen incentivo y pues bueno, vámonos al que sigue, que son las deliciosas cebollas. Nosotros normalmente conocemos aquí en México lo que es la cebolla morada y la cebolla cristal o blanca, y la cebollita y la cebollita de cambray. Entonces, la cebolla tiene, desde lo que ya había comentado Misael, que es el cebollín, que es el chicalote, ¿sí? Así se llamaba Misael, se me fue el nombre. Las chalotas. Sí, las chalotas, es que yo las conozco como ajo cebolla. Ajá, pero sí son las famosas chalotas. Y una cebolla que a mí me gusta mucho, que aquí está presentada también, que es la cebolla amarilla. Esta tiene un sabor, no sé qué, esta sí no he investigado mucho si tenga algunas propiedades como la cebolla morada, pero lo que sí es que le da una coloración más caramelizada cuando la guisamos en la cocina. Entonces, pues bueno. Vámonos a la que sigue. Muy bien, entonces aquí tenemos ya la cebolla morada. Ya no voy a adentrarme tanto a las peculiaridades de sus contenidos antioxidantes, porque ya se los comentó hace ratito Misael, pero pues es una cebolla que nosotros, el origen de estas variedades, bueno, de que nosotros tengamos estas variedades en nuestro huerto, pues es uno, para darle otra coloración y para que nuestra cocina sea un poco más variada en relación a lo que tenemos en el huerto, y que finalmente, pues estas sí las podemos mezclar porque son lo mismo. Entonces, pues sí es bueno que nosotros, por ejemplo, tengamos una cebolla morada, una cebolla amarilla, una cebolla blanca, y pues finalmente unas van a defenderse de plagas y van a ayudar a las demás con las plagas, ¿no? Y va a ser como un tipo de confusión para las plagas porque van a tener distintas características que pues, a las plagas les van a gustar de una y de otra, entonces ya entre ellas se van a hacer como que un cocheo, ¿no? Esta es la famosa cebolla amarilla que les había yo comentado, que pues a mí me gusta mucho. Ahí en el puerto sembramos unas, pero pues no sabemos qué destino hayan tenido. Y pues son muy, muy singulares por su coloración. Y aquí ya tenemos la famosa cebolla cristal o blanca, que es la más común que nosotros... Ahí está, casi no se va a ver porque es tan blanca que se pierde con el fondo. Entonces, por acá tengo otra foto, no se preocupen. Ahí está la foto que saqué de la central de abastos.
Entonces, esta es la más común, pero pues no nos tenemos que encajonar con sembrar solo esta cebolla en nuestro huerto, sino podemos sembrar amarillas, moradas, de las pequeñitas, de las cambray, poro, y pues ya eso pues nos va a dar una gran variedad de cosas en nuestro huerto y muchísima más variedad en nuestra cocina. ¿Ok? Bueno, entonces también resulta ser que dentro del cilantro, pues nosotros podemos encontrar variedades. Aquí podemos ver que hay cilantro. Yo conozco también un cilantro que se llama oreja de venado o algo así, que es un cilantro como que más delgadito, y este que aparece aquí también que se llama culantro. Entonces, estas variedades también nos pueden servir porque cambia el sabor un poco. Cuando nosotros probamos el cilantro común y probamos el cilantro que les digo que es el de oreja de venado, varía un poco el saborcito porque el otro es un poco más espeso su estructura. Y este llamado culantro pues cambia el sabor y cambia la textura. Y también tenemos este, ahí está, para que conozcan más o menos cómo se ve el culantro ya en la siembra. Si logran ver aquí en la base de la foto, se ven las hojitas que se ven en la otra foto y estas ramitas que son las que nosotros pues tendríamos que cosechar para poderlas llevar a nuestra mesa. Y aquí ya tenemos la foto del cilantro común y corriente. Y pues aquí ya podemos ver el perejil. Dentro del perejil hay unas variaciones que es el perejil gigante, que es el que tenemos nosotros ahorita sembrado en Benita Galeana, el perejil normal y el perejil rizado y el perejil liso. Entonces pudiéramos decir que este es el perejil liso, este es el rizado, y en cuestión de sabores, pues ahora sí que las señoras son las que nos podrán decir, aquí sí ya no sabría yo cómo decirles, sí los conozco, pero nunca los he guisado, así que no pudiera yo decirles qué tanta diferencia hay entre el perejil rizado, perejil chino, y el perejil normal que nosotros consumimos. Y en cuestión de coles, pues como aquí podemos ver, pues hay una amplia variedad. Estas coles que aquí vemos nosotros, esta que tiene como piquitos, ahorita ya hasta se me fue el nombre de emoción. Aquí en México yo la verdad nunca la he visto ni cosechada ni en el mercado, pero sí es una variedad muy extraña. Es así, si la consiguen, pues ahí nos pasan unas semillitas. Y esta pues es la col de Bruselas, las colecillas de Bruselas, pues nosotros sí las llegamos a conocer. Y en la foto que posteó Misael, podemos ver cómo crece su tallito y alrededor del tallo como los hijitos, que son los que vamos quitando nosotros, que vienen siendo estas colecitas de Bruselas. Y esta pues es la col normal, ¿no? Pero también tenemos, bueno, aquí hay otra foto de esta col extraña, que no logro acordarme del nombre, ahorita lo voy a volver a buscar. Julio, yo la he visto en el mercado de Jamaica, la usan para diseños florales. Pero ¿recuerdas cómo se llama, José? No sé el nombre. ¿No? Ay, mira, no. Aquí está un tipo de col rizada, que es la col rizada que nosotros normalmente conocíamos, era el calé, pero esta también se le llama col rizada, y es una col así como que arrugadita, y también es así como que de esas extrañezas que podemos encontrar en el mundo de los huertos. Y ahora sí ya podemos aquí ver la col rizada que todos conocemos en el huerto Benita Galeana, que viene siendo el famoso calé, o lo que nosotros sí conocemos como col rizada. ¿Ok? Que también está así como que arrugadita, pero esa nada más crece así como si fuera un tipo de lechuga, y la que
acabamos de ver, pues era así como que una col común y corriente, nada más que rizada. A lo mejor son primos hermanos. Y aquí pues podemos ver una col morada y también unos apios que también son considerados dentro de la misma familia, y una coliflor. Y pues todo esto es lo que nos va a dar pues la variedad en el huerto, ¿no? Lo que es la col morada, yo también la he visto mucho que la utilizan para hacer los jarabes en diciembre. Así que si quieren hacerse de sus coles antes de que llegue el invierno, también tiene muchos antioxidantes. Y pues bueno, aquí vamos a ver algunos de los ajos. En el mundo de los ajos hay muchísimos, exageradamente demasiados, pero pues simplemente me voy a ir a poquitas variedades, ¿no? Lo que es el blanco, lo que es el rosado, lo que es el rojo, y hasta ahí. ¿Por qué? Porque inclusive dentro de los blancos, pues hay uno que le llaman mamut, hay otro que le llaman tinto pequeño, el que comentó hace rato Misael. Entonces, pues aquí está una foto del ajo rosado. Estas variedades las podemos encontrar en la Merced. Ahí en la Merced, cuando nosotros nos metemos a comprar, hay tiendas que tienen muchas variedades de ajos. Incluso ahí podemos ver hasta tamaños de ajos también. Y podemos encontrarlas para que tengamos variedad dentro de nuestra cocina. Porque pues muchas veces compramos el ajo y pues no notamos estas pequeñas diferencias, ¿no? Que por ejemplo este se ve rosita y este se ve blanco. Pero a la hora que nos lo estamos comiendo, pues no lo notamos tanto, porque casi viene en la cáscara la coloración, pero sí varía un poco el sabor. Este es el rosado y este está siendo el morado. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería mi presentación del día de hoy. Espero les haya sido de utilidad. Y ya saben, las dudas ahorita las vamos a ir contestando al final. Y pues ahora sí paso cámaras y micrófonos a mi compañera Elia. Hola, pues muy buenos días. Yo les voy a hablar de los jardines polinizadores, pero muchos de ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver un jardín polinizador con el huerto? Pues aunque ustedes no lo crean, el huerto y el jardín polinizador van muy de la mano, están estrechamente relacionados, ya que es fundamental tener polinizadores. Pero, ¿qué es un jardín polinizador? Es un espacio que se coloca, donde se colocan plantas que proveen alimento, refugio, agua y espacio para los polinizadores. Muchas veces uno se siente incómodo o tiene miedo a la presencia de estos porque nosotros creemos que puede traer otras circunstancias que podrían afectar a nuestro huerto o jardín. Pero aunque ustedes no lo crean, estos son fundamentales para que nuestras plantas prosperen, y también aparte para que pongamos nuestro granito de arena para mejorar el ambiente. Pero, ¿qué son los polinizadores? Los polinizadores son animales que se alimentan de flores y que durante su visita transportan el polen de una flor a otra flor, ya que estas realizan una fecundación cruzada de planta a planta. Son responsables también de, por ejemplo, de la producción de muchas plantas del fruto, ya que intercambian el polen no solo al alimentarse de él, sino que también cuando se paran en las flores o en el polen, llevan en sus patitas, las vellosidades de su cuerpo, el polen a otras plantas.
y con ello pues, también ayudan al intercambio del material genético y con ello a la diversidad. Pero a ver, alguien que me quiera ayudar, que me dé 3 ejemplos de polinizadores. Abejas, colibríes. Cosas, Las hormigas. murciélagos. Sí, muy bien. ¿Y cómo podemos atraer a estos? Pues primero que nada debemos de conocerlos. Muchos de ustedes ya nos dieron unos ejemplos, pero por ejemplo, las abejas, muchos dicen, ay, no quiero que se acerquen las abejas porque nos van a picar, porque van a traer otros insectos. Muchos de ustedes comentaban, ay, no, las hormigas no, porque se hacen plaga y después se comen mis plantas, se comen mis hortalizas, pero también a veces es bueno tenerlos porque nos ayudan a combatir otras plagas y porque también ellos hacen que haya una gran diversidad de estas flores, porque a lo mejor ustedes dirán, pero hay otros métodos para la polinización, por ejemplo, la del aire, ¿no? Que el aire es la que va esparciendo el polen. Pues sí, pero también muchos de estos polinizadores nos ayudan con que en los sembradíos más importantes, por ejemplo, del cacao, la del tabaco. Entonces, son fundamentales también en nuestro entorno. También es importante conocerlos porque, por ejemplo, muchos de estos están en peligro de extinción, ya que no solo están afectados por la mano del hombre, sino por muchas otras circunstancias. También debemos de conocerlos para saber qué plantas les atrae, qué podemos sembrar o cosechar a la par con nuestro huerto para que podamos atraerlos. Debemos de tomar en cuenta el color que les gusta, la forma, el tamaño y también algo esencial que debemos de saber y de tener en cuenta es que debemos de sembrar flores que tengan todo el año. Por ejemplo, hacer un calendario, decir, esta temporada tengo esto para traer mis polinizadores y esta temporada tengo esto. Muchos de ustedes tienen en su huerto, por ejemplo, la calabaza. La calabaza es una planta que necesita mucho de los polinizadores. También algo importante que deben de saber es el lugar de la plantación. Pueden combinar su huerto con un jardín polinizador, por ejemplo, en un balcón, en una ventana. Pueden poner barreras con plantas que les ayuden a los polinizadores para que estos atraigan a los polinizadores alrededor y no lleguen a los cultivos. Por ejemplo, una de estas es la mariposa. La mariposa muchas veces ataca los sembradíos de algunas hortalizas, pero si nosotros sabemos y conocemos cuáles plantas les atraen más que nuestras hortalizas, podríamos hacer una barrera con estos y así, antes de llegar a nuestras hortalizas, podrían quedarse en las plantas que a ellos les gusta más. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es de que nos vayamos más hacia la opción de usar fertilizantes ecológicos, ya que muchos de estos dañan a los polinizadores si usas químicos. Estos son muy sensibles a los químicos. Entonces, por eso es una de los puntos más importantes que ahorita se están llevando, que utilicemos fertilizantes ecológicos, ya que como les comentaba, que muchos de estos ya están en peligro de extinción, se está llevando más, cuidemos. Hay muchas campañas ahorita, por ejemplo, no sé si algunos han visto la campaña de que cuidemos a las abejas, que cuidemos a la catarina. Ahorita México tiene varios proyectos para jardines de colibríes
si gustan más adelante les platico también. Proyectos que están tomando mucho hincapié, ya que muchos de estos polinizadores se están perdiendo. México, por ejemplo, es uno de los países que cuenta con más especies de colibríes. Y imagínense que nosotros perdamos esa diversidad que tenemos, entonces también por eso hay que cuidarlos. Otro tip que les doy es que podríamos fabricar lo que es llamado los hoteles de insectos o por ejemplo los bebederos. Los bebederos, ahorita los que han tomado más impacto son los bebederos de colibríes, pero también hay bebederos para abejas, para mariquitas o catarinas, y hasta en el norte hay una campaña de bebederos para murciélagos. Entonces, también sería otra alternativa para que a nuestro huerto lleguen los polinizadores. Por ejemplo, en el caso de los colibríes, estos prefieren flores tubulares de tonalidades rojas, rosas, moradas, naranjas o amarillas. Como notamos en la imagen, la mayoría tiene colores muy fuertes, muy llamativos. Como les comentaba, por ejemplo, a los colibríes les tienen preferencia por las flores tubulares o de tonalidades rojas, rosas o moradas. Unos ejemplos de estos, por ejemplo, serían el colorín, también las sabias, cuando sacan su florción, esta naranjita que si logran ver, esta les llama mucho la atención. Me han comentado que hay algunos usuarios que tienen la suerte de tener estas floraciones y llegan muy seguido los colibríes a sus huertos. También ellos son muy atraídos por las echeverias. Estas son nativas de México, entonces también es un punto fundamental tener plantas nativas, ya que estas no solo son, no sé, serían más fácil adaptarlas porque están adaptadas al clima, así que si en su comunidad hay lluvia o sol, estas plantas ya están adaptadas a lo que se enfrentan. También si son nativas, pues ya están menos propensas a enfermarse o a contraer alguna plaga. Y además también, pues atraen a estos polinizadores. También otra nativa, por ejemplo, sería la lantana, es esta moradita de aquí abajo. Esta tiene una diversidad de colores que es muy atraíble para los colibríes. Ustedes me dirán, ¿por qué no puso el cepillito? Si el cepillito, no sé en otros lados cómo conozcan esta planta, yo no la coloqué en esta, o sí atrae muchos a los colibríes, pero yo no la coloqué porque esta no es nativa de México. Entonces yo les quise colocar más plantas nativas de México, por ejemplo las bromelias, que muchas de ellas son nativas de México, o la corona de novia. En el caso de las abejas, ¿sí? En el caso de las abejas, ay, no sé por qué se escucha como esa interferencia. ¿Sí me escuchan todos bien? Sí. En el caso de las abejas, son uno de los polinizadores más atacados por la mano del hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros les tenemos miedo y las matamos. Desde el hecho de que, por ejemplo, muchas veces nosotros llamamos a los bomberos y, por ejemplo, ellos no saben muy bien el protocolo para... Muchas veces estas abejas solo se quedan un rato, un día y se van. Y muchas veces los bomberos llegan y lo que hacen es fumigarlas y matarlas. Y por eso muchas veces estos polinizadores están en peligro de extinción. A las abejas les atraen mucho las plantas aromáticas.
Por ello podemos tener un enlace con, por ejemplo, si tenemos un huerto de plantas aromáticas, podemos atraer a los polinizadores. Por ejemplo, a las abejas les gusta el romero, la menta, la lavanda. También les gustan los árboles frutales. Por ejemplo, aquí les puse el caso de la manzana, la cereza, y también les gustan las solanáceas. Por ejemplo, el caso de la papa, el chile, el tomate, y en el caso de las curcubinas, la calabaza, el melón y la sandía. Así que, por ejemplo, para atraer las abejas tendrían un panorama más amplio de diversidad para combinarlo en su huerto. En el caso de la mariquita o catarina, esta muchas veces le tenemos miedo a que se coma nuestras hortalizas, pero a que no saben qué. Esta es una aliada para las plagas. Muchos de ustedes nos han comentado en el grupo que una de las plagas que más le han tenido es el pulgón, y esta se alimenta de pulgón. Entonces imagínense que tuvieran, ya no necesitarían algún fertilizante para combatir a los pulgones si tuviéramos a este polinizador, que aparte de que ayudaría a polinizar, estaría ayudando a acabar nuestra plaga del pulgón, y también le gusta la larva de la mosca blanca. ¿Cómo podemos atraer a este? A este le gusta, por ejemplo, el cilantro, el perejil, la caléndula, también le gusta a algunas hortalizas como la zanahoria y también la menta. Ahorita hay muchas campañas, como les comentaba, en la Ciudad de México, para ayudar a que esta vuelva a tener un mayor número de, ay, se me fue la palabra, para que revuelva, porque está en peligro de extinción. Entonces, hay muchas campañas para que las cuidemos. Hay una campaña en donde nos enseñan a hacer un hotel para estas, para atraerlas y para salvaguardarlas. La mariposa. Mariposa, pues sí, es un polinizador muy temido para nosotros en el huerto. ¿Por qué? Porque muchas veces sus larvas acaban con nuestros huertos. Como nos comentaba un usuario, él me decía, es que están acabando con mis lechugas. Sí, sufrió mucho con sus lechugas, no sé si está por ahí. Él sí, un día me dijo, tengo uno. Yo le dije, pues es su decisión si la deja o la retira, pero ya al otro día ya eran 5, 10, o sea, y ya estaban acabando con las lechugas. Pero también podemos usar algunas plantas para poner como barrera. A lo mejor sí le gustaban más sus lechugas, pero si poníamos una barrera para que llegara antes a estas plantas, ya no iba a llegar a alimentarse de las lechugas. Estas mariposas, por ejemplo, son muy atraídas por el cempasúchil. En esta temporada, en los sembradíos de cempasúchil, verá muchas mariposas porque les gustan mucho las tonalidades naranjas, amarillas. Entonces les gusta el girasol, la caléndula, también les gustan los aromas fuertes, por ejemplo, la lavanda. También les gustan las rosas y los cosmos. No sé si algunos conocen este moradito. Es un cosmo. Estas también son nativas de México. Entonces sería también un punto muy importante, como les comentaba, tener plantas nativas. Si podemos poner plantas nativas y aparte ayudar a los polinizadores, tendríamos 2 puntos a nuestro favor, ayudando al medio ambiente. Y por ejemplo, también, como me comentaban, los murciélagos son un polinizador muy importante.
en los cafetales y en las zonas donde siembran el agave para el vino, para el tequila, perdón, y el cacao. Estos son muy apreciados ya que son fundamental para el proceso. También les gustan las cactáceas que florecen en la noche. Estos les atraen ya que estos polinizadores salen en la noche. Estos dos polinizadores que se encuentran en la imagen son nocturnos. Esta muchas veces nosotros las corremos de nuestra casa porque tenemos la creencia de que traen mala suerte, que es la polilla nocturna. Hay muchas creencias ancestrales que dicen que traen malas vibras y muchas veces estas las matan o las ahuyentan. Y en verdad estas también nos ayudan porque estas polinizan en la noche. Entonces, a lo mejor todos los polinizadores que les mencioné nos hacen el favor de polinizar durante el día, pero estas también nos ayudan en la noche y eso sería tener 2 puntos. Si nuestras plantas ya están siendo polinizadas en la noche, imagínense qué bueno sería que también, perdón, que en el día, qué bueno sería también que en la noche. Como les comentaba, las principales amenazas de los polinizadores somos nosotros. En primera, porque estamos acabando con su hábitat. ¿Por qué? Porque estamos quitando sus hábitats para construir grandes ciudades, o también cambiamos sus hábitats por cambiar a la ganadería o a la agricultura. Y muchas veces de estas no pueden polinizar. Y también algo fundamental es quitar los químicos. Muchos de estos mueren al llegar a sembradíos que tienen químicos y fertilizantes. Entonces, si nosotros, bueno, ya vivimos en una gran ciudad, pero también hay que poner un granito de nuestra parte. Si quitamos los fertilizantes de nuestros huertos y aparte ponemos donde se puedan alimentar, donde puedan permanecer un tiempo de aquí a que se recuperan para seguir polinizando en esta ciudad, pues sería un gran beneficio para ellos y para nosotros. Estas imágenes son también 2 puntos importantes en que nosotros podríamos darle refugio y descanso a estos polinizadores. En la parte derecha encontramos lo que yo les comentaba, hoteles de polinizadores, que están siendo muy valorados en estos tiempos y que pueden ser construidos con material que tengamos en nuestra casa. Por ejemplo, en la imagen de abajo es una botella de PET que le pusieron unos palitos de bambú, le pusieron pajita y ahí pueden descansar nuestros polinizadores. Arriba ya es un hotel de bichos más elaborado, en ellos meten tronquitos, meten la paja, meten unos ladrillitos para que haya una mayor diversidad de estos insectos que puedan descansar. Y del lado izquierdo vemos unos bebederos, como les comentaba, no solo hay bebederos para las aves polinizadoras, también hay para, por ejemplo, que es de las abejas. En como les digo, todo lo que tengamos en nuestra casa, siempre se los he dicho, lo podemos reutilizar. En el caso de los bebederos de colibrís, por ejemplo, ahí usaron una botella y solo le pusieron un alambrito para colgarlo. Ahí ellos pueden tomar agüita y descansar un rato. Y en el de abajo, no sé si han llegado a ver, hay unos tipos garrafoncitos para el perro. Esta persona usó ese y le puso unas piedritas y en él puso el agua y muy bien. Esa tiene plantas polinizadoras y de ahí pueden descansar y pueden tomar agua las abejitas. Y esto también sería fundamental. También algo, bueno, más adelante les daré un videito de cómo pueden realizar estos bebederos.
yo lo que les aconsejo es, muchas veces ya venden bebederos, ¿cómo les diré? Ya fabricados, ¿no? Ya te tienen hasta tu liquidito donde dice que les meten ciertos productos. Muchos de estos productos no están avalados en verdad. He visto casos donde en vez de ayudar a estos polinizadores, en el caso, por ejemplo, de los colibríes, traen, en vez de beneficios, desventaja, porque les causan algunas enfermedades a estos. Y también, por ejemplo, si ahorita quieren hacer su bebedero, yo lo que les recomendaría sería empezar por agua normal. Pongan agua purificada en su bebedero. Bueno, pues el día de hoy hemos estado abordando el tema que se llama diversidad de hortalizas, plantas aromáticas y ornamentales en el huerto. Recuerden que tratamos de seguir un temario. Estamos en el tema 5 y nuevamente repito, estamos viendo el tema de diversidad de hortalizas, plantas aromáticas y ornamentales en el huerto. Conforme vayamos avanzando en los siguientes sábados, conforme vayamos subiendo información por WhatsApp en la semana, pues iremos abordando los otros temas que implica este temario que ya les habíamos compartido. Bueno, la vez pasada yo les estaba hablando acerca de las plantas aromáticas en el huerto y el día de hoy continuaré un poquito hablando sobre este tema. Recordando un poquito la clase pasada, dijimos que nuestro huerto pues debería tener una amplia diversidad de plantas, como las hortalizas, que fueron las que principalmente ahorita abordaron mis compañeros, que pues deberíamos sembrar también leguminosas y cereales, que si podemos también deberíamos poner algunos frutales, el tema que ahorita les voy a comentar, que son poner hierbas aromáticas y condimentarias. Muchas de estas plantas pues también tienen propiedades medicinales y que, tal como lo abordó Elia, nuestro huerto pues también debe de incluir plantas ornamentales. Aquí en la imagen pues se ve como unos departamentos que tienen un espacio muy pequeño, muy limitado para sembrar, pero es posible sembrar en estos pequeños espacios pues una amplia diversidad de plantas. No tienen que ser solamente hortalizas, sino tienen que ser todas las que les acabo de mencionar en la manera de lo posible. Y recordando esto, pues quedamos en que las hierbas aromáticas son esas plantas que segregan sustancias volátiles que les dan esos aromas característicos. Y muchas de esas plantas aromáticas pues también son condimentarias. ¿Y qué quiere decir que una planta sea condimentaria? Pues que tienen un sabor que puede ser aprovechado, ya sea en estado fresco o seco, para mejorar el sabor de un platillo. Aquí en la imagen de abajo podemos ver pues algunas que recomendamos pues tener en el huerto. Albahaca, menta, romero, ruda, hierbabuena, orégano, cebollín. ¿Y por qué es importante tener plantas aromáticas en nuestro huerto? Bueno, pues porque las plantas aromáticas, con estos aromas que emiten, pues repelen el ataque de muchos insectos plaga. A muchos insectos no les gustan estos aromas y prefieren alejarse de esas áreas. También pueden funcionar como plantas trampa, disminuyendo el ataque de las plagas sobre otras plantas del huerto. Hay algunas plantas que, por ejemplo, se llenan mucho de mosquita blanca, como la ruda, pero la ruda podría ser como nuestra planta trampa, a la cual le podemos estar, una vez que veamos que hay una acumulación de mosquita blanca en la ruda, pues podríamos aplicarle ahí algún remedio natural para matar esas mosquitas blancas. Y bueno, la mosquita blanca va a ir sobre esta planta en particular y casi no va a ir a nuestras hortalizas. Bueno, también las plantas aromáticas pues promueven un equilibrio natural en el huerto. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que aumentan la biodiversidad. Cuando estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de que va a haber no solamente más plantas, sino que también va a haber una mayor cantidad y variabilidad de insectos, de arañas y todo esto, pues va a aumentar la diversidad en nuestro huerto. Y pues nos van a ayudar al control biológico de plagas. Las plantas aromáticas también nos ayudan a mejorar el sabor y fortalecer el crecimiento de otras plantas que crecen cerca de ellas. Ciertas plantas aromáticas pues mejoran el crecimiento, por ejemplo, de los jitomates, también ayudan a que se enfermen menos estas plantas, etcétera, les dan mayor vigor.
Las plantas aromáticas también, pues, producen sustancias tóxicas o venenosas que podrían matar a los insectos plagas del huerto y además nos permitiría usarlas para elaborar remedios naturales contra ellas. Es el caso del ajenjo, es el caso del cempasúchil, que realmente producen sustancias tóxicas que una vez que los insectos se acercan a estas áreas, pues muchos se envenenan y nosotros las podemos utilizar para preparar diferentes remedios. Y además, tener plantas aromáticas en el huerto, pues tiene la ventaja de que muchas de ellas tienen propiedades medicinales. Bueno, aquí hablar de las plantas aromáticas, pues sería una plática de muchas horas, pero en resumen, les puedo decir, aquí les voy a poner 4 plantas aromáticas recomendadas y les voy a pasar una serie de imágenes. Una de las plantas recomendadas es el romero. El romero, pues es un arbusto, perenne, que ver que aquí se muestra como una gotita, quiere decir que necesita muy poca agua, que necesita mucho sol, es lo que representan estos 3 soles, y que requiere de un suelo seco y con buen drenaje. Si al romero lo riego mucho, lo voy a matar. A pesar de que es una planta que padece de pocas enfermedades, sí hay un escarabajo que lo ataca. Pero principalmente cuando se nos muere el romero es por una cuestión de que el suelo no tiene buen drenaje o de que lo estamos regando demasiado. En el huerto es posible que incluso al romero no haya que regarlo casi nunca. Bueno, el romero pues atrae polinizadores. No es que los atraiga por las flores, sí florea, pero no es tanto las flores. El aroma que trae, que da el romero, le gusta. Así como hay aromas que alejan, hay otros aromas que acercan a algunos insectos, pero insectos benéficos. El romero repele plagas como la mariposa blanca de la col. Hay algunos animalitos que son nuestros mayores problemas en el huerto. Uno es la mariposa blanca de la col, que deposita sus huevecillos no solo en la col, sino en muchas otras plantas del huerto, y es cuando empiezan a salir orugas que se empiezan a comer otras plantas. Otro de nuestros enemigos siempre es la mosquita blanca y los pulgones. Generalmente son los 3 organismos que más problemas nos causan y muchas de estas plantas pues nos ayudan. En el caso del romero pues es contra la mariposa blanca de la col, la mosca de la zanahoria y un problema que padecen las plantas de frijol que se llama conchola del frijol. El romero pues además es un condimento y es una planta medicinal. Por ejemplo, se utiliza para reumas y para mejorar la digestión. Ahorita que estoy poniendo esta ficha, vamos a ver que las plantas aromáticas tienen que ser sembradas en ciertas áreas del huerto. Y aquí es cuando vamos a hablar de manera muy rápida acerca de la asociación de estas plantas, de la asociación de cultivos. Ahorita no lo voy a abordar ese tema con profundidad, solamente voy a decir que, por ejemplo, el romero es muy conveniente sembrarlo junto a la col y a las brasicas. Es también conveniente sembrarlo junto al frijol y la zanahoria. Es por ello que es muy importante que toda esta información que nos ha estado dando Misael, pues la retomemos. Los invito tal vez a ver los videos que ya grabamos de la sesión pasada y de esta sesión, pues para que nuevamente retomen cuáles son todas las brasicas, porque es importante cuando ustedes siembren su romero no sembrarlo junto a estas plantas. Sembrarlo junto a estas plantas para que tengan estos efectos benéficos sobre ellas. Pero en el caso del romero, no se debería sembrar junto a las solanáceas, ¿vale? Ya ustedes con la plática anterior saben que las solanáceas pues son todas las plantas como el tomate, la papa y el chile. Y tampoco sembrarla junto a las cucurbitáceas, es decir, junto a plantas como el pepino. Entonces, por eso es importante retomar esa clasificación que ha estado dando Misael de las hortalizas de acuerdo a su familia. Tenemos aquí la lavanda, otra planta que también es muy recomendada tener en el huerto. Es una planta muy bonita, de colores morados. Esta planta, por ejemplo, requiere unos cuidados distintos al romero. Es una planta, este no es un arbusto, esta es una herbácea. También recordemos que la profesora José nos habló acerca de las formas de vida de las plantas, que había hierbas, arbustos y árboles. El anterior, el romero, es un arbusto, la lavanda no es un arbusto, es una herbácea, pero también es perenne, es decir, que la lavanda nos puede durar en el huerto mucho tiempo. Esta planta requiere más agua que el romero, esta sí hay que regarla más seguido.
requiere mucho sol, pero aquí se requiere de un suelo muy poroso y con buen drenaje. Muchas veces la lavanda se nos muere y se nos muere porque la regamos poco o la regamos mucho, que sí requiere un poco de riego, pero necesitamos que el suelo esté muy poroso. Si el suelo donde sembramos la lavanda retiene mucho la humedad, retiene por largos periodos la humedad, es altamente posible que la lavanda se nos muera. Entonces, como ustedes pueden ver, ahorita con estas dos fichas que les estoy presentando, cada planta tiene sus requerimientos particulares y es importante que ustedes busquen en internet pues la información de cada una de estas plantas, porque son muchas y cada una requiere sus cuidados particulares. En la medida de lo posible, nosotros trataremos de compartirle algunas referencias para que ustedes tengan estos datos, porque les digo, son muchas plantas. Me pasaría, así como estoy describiendo cada planta, me pasaría mucho tiempo describiendo todas las plantas. Bueno, la lavanda. La lavanda, pues principalmente atrae polinizadores y a otros insectos benéficos. La lavanda casi no la ataca ninguna plaga. Es muy poco probable que se enferme, a menos que el suelo esté muy húmedo, que retenga demasiada agua, se nos va a morir. La lavanda, pues repele plagas. Por ejemplo, hay una polilla, hay una mariposa que ataca a la manzana, al manzano. Entonces, esta lavanda, pues, nos ayuda a controlar este problema. La lavanda es una planta medicinal, por ejemplo, nos ayuda a combatir la depresión y el dolor de cabeza, y es una planta ornamental. Esto quiere decir, pues, que es bonita y atrae polinizadores, y sobre todo de la lavanda se aprovechan sus aceites esenciales. Por eso es que hay aromatizantes a olor lavanda, se hacen algo que se llama popurrí. El popurrí es poner las florecitas de la lavanda secas en bolsitas para aromatizar nuestra ropa, etcétera. Bueno, la lavanda se puede sembrar de manera espaciada por todo el huerto. No hay una asociación como en el caso del romero particular. Se puede sembrar por todas partes en el huerto. En el caso de nuestro huerto urbano, pues podemos poner varias macetas con lavanda y no se han reportado plantas antagonistas. ¿A qué me refiero con esto? A que no tiene plantas con las que se lleve mal. No hay plantas que la rechacen o que ella rechace a otras plantas. Bueno. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la albahaca, que es la planta que sigue, y el caso de la hierbabuena. En el caso de la albahaca, es una planta, pues, esta es una herbácea anual. ¿Qué quiere decir que sea anual? Que solamente a lo más nos vivirá un año aproximadamente. Esto también es muy importante porque a veces compramos plantas y pensamos, sobre todo plantas ornamentales, y pensamos que estas plantas nos van a durar por siempre. Y no es cierto. Hay algunas plantas, como las anteriores, el romero y la lavanda, que sí son perennes, es decir, que nos van a durar muchos años, pero hay otras plantas como la albahaca que son anuales. Entonces, si al final de un año se nos muere, pues es natural, así es esta planta, no vive, así es su ciclo de vida. Esta planta también requiere regarse con frecuencia, pero fíjense que requiere menos sol. Aquí hay 2 soles. Y requiere de un suelo húmedo, también con buen drenaje. También la albahaca, si el suelo se queda muy, si el suelo se queda muy encharcado, se nos va a morir, pero sí hay que regarla con frecuencia porque el suelo tiene que estar húmedo, no encharcado. La albahaca padece mucho del pulgón, entonces podría ser una planta trampa para pulgones. Y la albahaca, pues, atrae polinizadores con sus florecitas tan bonitas, también con sus aromas. Repele algunas plagas. Por ejemplo, creo que en la sesión pasada preguntaban qué plantas pueden, pues, un poco disuadir que haya tantas moscas y mosquitos. La albahaca es una de estas plantas. Es una planta que se utiliza como condimento, es una planta medicinal, nos puede ayudar a combatir la migraña y mejorar la digestión, y es una planta ornamental. La albahaca hay que sembrarla principalmente junto al jitomate, ya que mejora su crecimiento y sabor. Y esta propiedad la tiene más con el jitomate, pero también con muchas otras plantas del huerto. Aquí sí tiene una planta antagonista, tiene su enemiga. La ruda y la albahaca no se llevan, son como agua y aceite. Entonces no hay que sembrar la albahaca junto a la ruda y tampoco le gusta ser sembrada junto al frijol. Bueno, pasemos a la que sigue, que es la hierbabuena. Es una hierba, esta es otra herbácea
Esta sí es perenne, es decir, que va a vivir mucho tiempo en nuestro huerto si la cuidamos apropiadamente. Requiere no requiere pues un riego constante, no requiere tanto sol. A veces esta planta se nos pone fea cuando está al sol directo. Hay algunas plantas de hierbabuena que no soportan tanto el sol directo. En este caso, la recomendación podría ser ponerla en un lugar donde en la mañana le dé mucho sol y ya por la tarde pues le dé un poco de sombra. Bueno, esta planta requiere un suelo húmedo con buen drenaje, es decir, también un suelo que no retenga demasiado tiempo el agua, porque si se encharca el agua ahí un rato, pues se pudre la raíz de la planta. Esta planta, y creo que es otra pregunta que habían hecho en el grupo en los grupos que tenemos, padece mucho de roya y mildiu, que son dos tipos como de hongos que le aparecen en las hojas, y por eso a veces aquí le empiezan a salir como manchitas negras. Entonces es una planta que le ataca los hongos. Entonces por eso es muy importante en el caso de la hierbabuena tratar de regar el suelo, no las hojas, para evitar que estos hongos aparezcan, ¿sale? Que esté en un lugar bien ventilado, porque si está en un lugar donde se mantiene la humedad ambiental mucho tiempo, aparecen estos problemas de roya y mildiu, estos tipos de hongos. Esta planta pues atrae polinizadores e insectos benéficos, igual por su aroma, no tanto por las florecitas, que sí da flores, pero no son las flores, sino el aroma pues atrae algunos polinizadores e insectos benéficos. Esta planta está muy recomendada para repeler plagas como la mariposa blanca de la col. Es un condimento, es una planta medicinal, estimula el sistema nervioso y mejora la digestión, y pues también es ornamental. Se asocia muy bien con la col, las brasicas en general y el jitomate. Mejora su vigor y su sabor. Tampoco no es una planta que tenga enemigos, pero eso sí hay que tener cuidado porque llega a ser muy invasiva. Si la sembramos en el huerto, nos puede colonizar todo el huerto. Entonces, tratemos de sembrar esta planta en una maceta independiente. Yo les compartí por WhatsApp este pequeño manual, bueno, este gran manual que es un poco largo, que se llama Plantas Medicinales de la Farmacia Viviente del Cefofor, usos terapéuticos tradicionales y dosificación. Este manual más bien está orientado para darles tips para usar estas plantas con fines medicinales, pero ahorita brevemente traté de reducirlo para mostrarle qué plantas son las que debemos comprar, conseguir, sembrar, germinar, que nos van a ayudar en el huerto. Pues el ajenjo es una planta que deberíamos tener en el huerto. Hay que tenerla independiente porque es una planta un tanto tóxica para los insectos y tóxica hasta para otras plantas. El árnica es una planta que también deberíamos conseguir. La albahaca, el ajos por aquí, por allá en el huerto nos va a disuadir muchos problemas de insectos del suelo. El apio, la artemisa, que en este caso le llamamos Santa María, no, la conocemos por estas zonas como Santa María, también es una planta que no hay que comprar, esa crece solita, entonces cuando la vean, pues déjenla crecer, también traten de controlarla porque luego se vuelve un poco invasiva. La cebolla, ¿por qué la cebolla? Pues a veces la cebolla la sembramos en el huerto no tanto por cosechar la cebolla, sino por las propiedades que puede tener contra otros insectos en el huerto. El cempasúchil, ya nos estamos acercando a la temporada de noviembre, y mucha gente compra el cempasúchil, lo compra en maceta, le gusta un ratito y lo tira. El cempasúchil es una planta que no vive nada más unos meses, vive varios meses. Entonces, es una planta anual, eso sí es cierto, pero sí vive a largo tiempo. Estas plantas en maceta las podemos aprovechar para nuestra ofrenda, pero después de eso las deberíamos sembrar en nuestro huerto porque el cempasúchil produce sustancias también tóxicas que inhiben que crezcan, que evitan que lleguen insectos del suelo e insectos al huerto voladores. Entonces, en realidad el cempasúchil, que es una planta que nosotros conocemos muy bien, es una de las plantas que debemos tener sembradas en el huerto, por aquí, por allá, independientemente de si va a ser época de no. Esta planta se puede sembrar en cualquier época, y en enero podemos tener cempasúchil, en febrero, en junio, no solamente en noviembre. Cola de caballo, otra planta que deberíamos tener en el huerto, epazote, crece solito. Hay algunas plantas que ya casi no conocemos, esta que se llama espinosilla. Hay una variedad que se llama ajenjo del país. En realidad creo que conseguimos más esta variedad que el ajenjo como tal,
Una de las primeras imágenes que presenté era el ajenjo. Ese es el ajenjo europeo, pero el que normalmente hay aquí en el país es este tipo de ajenjo, que también tiene ciertas propiedades parecidas al otro ajenjo, aunque son plantas distintas realmente. La hoja es muy distinta. Nochebuenas. La Nochebuena no nada más es tenerla en diciembre, sino también tiene sus propiedades, y tener una que otra Nochebuena de sol en nuestro huerto sería maravilloso. Esta hierba se llama hierba de San Nicolás, es una planta del continente americano, también por ahí si la consiguen. La hierba luisa, que en realidad se llama cedrón, muy útil también para alejar insectos. La menta, la higuerilla. Esta planta normalmente crece en terrenos baldíos, nadie la quiere, nadie le da el valor adecuado, pero tener una higuerilla en nuestro huerto sería útil porque nos permite elaborar varios remedios para combatir pulgones y otro tipo de insectos que atacan nuestra planta. Hinojo. Vean como el hinojo con esas florecitas amarillas atrae muchos insectos benéficos. En este caso no es un insecto polinizador, pero es una catarina que es el principal, es uno de los principales depredadores de pulgones. El hinojo suele ser atacado por los pulgones, entonces el hinojo puede ser una planta trampa en nuestro huerto. La hoja santa es una planta que también deberíamos tener en el huerto. Laurel, la lavanda, la malva, es una planta también muy despreciada, la pobre malva, es una planta que crece por aquí, por allá, todo el mundo la vemos, a veces nos molesta que aparezca en el huerto, pero es una planta que ayuda a extraer nutrientes, ciertos nutrientes que otras plantas no pueden extraer. Además, no la podemos comer y tiene usos medicinales. La manzanilla da vigor a muchas plantas. Marrubio también, esta que se llama melisa, también, hierbabuena, la mercadela. Esa mercadela también tiene varias propiedades para disuadir a que lleguen plagas al huerto, y también a veces sirve como planta trampa. La mercadela, el mirto, son plantas que sí nos venden. El orégano, tener ahí una planta de orégano. La ortiga, es una planta que hay que tener cuidado porque la tocamos tantito y nos da ronchas, pero es muy útil en el huerto. Polio, que les digo que es una variedad de menta. El polio es un tipo de menta. Acá arriba se ve el nombre de científico, se llama menta pulegium. Entonces, el romero, que ya habíamos hablado de ello. La salvia, esta es una planta maravillosa para atraer polinizadores y tiene muchos usos medicinales. La ruda, el tabaco. Si pudiéramos tener por ahí unas plantas sembradas de tabaco, también sería maravilloso, porque sus hojitas son muy pegajosas y las mosquitas blancas se quedan atrapadas en sus hojitas. El tomillo, el toronjil, la valeriana, la sábila, una planta que todos debemos tener en nuestro huerto, al menos una sábila, porque cuando nos cortamos, cuando nos quemamos, pues el mucílago de la sábila, lo que le sale de las hojitas, pues es muy útil para eso. El zacate limón, esta a veces sí es difícil que se nos dé aquí en la Ciudad de México porque es como de clima tropical. Para gente que vive por Tabasco, pues seguramente maravillosamente se le va a dar esa planta. Y bueno, esos son todos. Entonces, en este caso yo les invito a que revisen este manual que se llama Plantas Medicinales. Muchas gracias por acompañarnos otra semana más. Esperemos que hagan su tarea y nos muestren todas sus fotos de lo que han aprendido en estas semanas.